Hola amigos de En Tus Propias Palabras, estamos en esta edición especial desde Lima, Perú, y vamos a platicar el día de hoy con un escritor, Carlos Garrido Chalén, que no solo se dedica a crear, se dedica a narrar, se dedica a platicar sobre lo que ha visto, su experiencia, sus ilusiones, sus fantasías, sino también, lo veremos, agrupa a gran parte de intelectuales, de escritores, que con su misma visión tratan de apoyar no solo a la sociedad, sino a los valores en pro de la niñez, de la juventud y sobre todo de la sociedad. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Carlos, hay muchas cosas que quiero preguntar, pero la primera de ellas es cómo llega tu inspiración, cómo llegas a ser el escritor que hoy eres. Bueno, en primero, muchas gracias por esta oportunidad, y en segundo, el ejercicio de la literatura es entre mágico y real, ¿no? Porque se nace con ella. Yo decía que el poeta no busca la poesía o la inspiración, sino la inspiración lo busca, ¿no? Y entonces es como un ejercicio de estar despierto y percatarse de ese maremágnum de cosas que a veces llegan y a veces no llegan. Y bueno, yo llevo mucho tiempo, creo que nací siendo poeta, y he hecho de ese ejercicio una cuestión de vida. Para mí es más que quizás mi profesión de abogado y de periodista, una razón de vida, porque me ha permitido además encontrarme con los recursos, con las posibilidades, las circunstancias y las personas que solamente la literatura suele proporcionar. Y al punto de que hace 25 años formé una organización que se llama la Unión Hispano Mundial de Escritores, que ahora tiene presidencias en más de 70 países de los 5 continentes, que tiene una membresía de 5.000 poetas y escritores, y que trabaja por la literatura y por la paz con justicia social. Cuando digo la paz con justicia social, a algunos les asusta, pero la justicia social es un concepto que ha sido incorporado incluso por las Naciones Unidas, al punto de que todos los años, en febrero, se celebra el Día de la Justicia Social. Creemos que una paz sola, sin los aditamientos, sin los recursos de la justicia social, es una justicia imperfecta, es una paz imperfecta. Que, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos en los cerros una presunta paz, pero hay gente que se va a dormir sin un plato de comida, sin un vaso de agua, porque no tiene los recursos más elementales para poder sobrevivir. Y eso no es justicia social, es una manera de excluirlos. Y entonces es una paz que no funciona como debería ser. Y nosotros creemos que la paz no es esa que muchos pacifistas esgrimen sembrando arbolitos o intercambiando banderitas, porque eso no sirve a la paz, si no se plantea desde el corazón y desde la boca de los pobres. Permítame un segundo, Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque ya vamos a presentar tus libros y ahorita regresamos. Hacemos una pausa, amigos, volvemos. Estamos en Tus Propias Palabras. Perdón, Carlos, hace unos momentos te interrumpí porque fuimos a una pausa, pero tú hablabas de justicia. ¿Cómo debemos de entender el concepto de justicia? ¿Como el orden social, mejor dicho, o como el dar a cada quien lo que le corresponde? Yo pienso que es el dar a cada quien lo que le corresponde, sin excluirlo, sin incorporar a los conceptos de la solidaridad, los temas del racismo, los temas excluyentes, en todos los sentidos que funcionan dentro de una sociedad, ¿no? Entonces no es ese tipo de justicia extremista de la que se hablaba hace 30 años y que asustaba a muchos, sino es el sentido del equilibrio social, el dar a cada quien lo que le corresponde.
sin mezquindad, sin envidiar, sin utilizar los recursos excluyentes de ciertos sistemas sociales que la historia ha demostrado que son absolutamente negativos. Pero nada más en ese sentido, te pregunto, cuando hablas de social, muchos se van al socialismo. Claro, pero yo creo que es un concepto muy amplio. En Venezuela yo tuve ese problema porque decían, oye, el concepto de justicia social como que los inclina a Maduro o a esos personajes oscuros de la sociedad venezolana, y yo les digo que no, porque incluso el término ha sido incorporado ya por las Naciones Unidas como un concepto general, no es un concepto que pertenece a unos cuantos. Como la paz, algunos pacifistas creen que el concepto de la paz es un territorio de absoluta incumbencia y excluyen a los demás, a los que quieren pernoctar en ello o los que quieren trabajar por ello. Pero es un concepto que nos corresponde a todos, comenzando por la paz personal, interior. Pero hablas de paz, hablas de sociedad, y te pregunto, en tu experiencia, tú eres escritor, tú te dedicas a crear mundos, tú te dedicas a desarrollar mundos, pero lo más importante, te dedicas a interpretar lo que ves. ¿Qué tan lejos estamos de esa paz ideal, esa paz social? Bueno, algunos dicen que es una utopía, porque los desequilibrios, los problemas de corrupción, de exclusión, siempre van a impedir el ser humano es un ser imperfecto, pues, lleno de falencias, pero los escritores tenemos la obligación de no quedarnos callados, y qué importa que digan que sea utópico aspirar a una paz presunta, pero es peor quedarnos en el mutismo cómplice antes que permitir muchas cosas que algunos pues lo permiten o por conveniencia o porque simplemente no tienen el sentido de la solidaridad que debemos tener todos los escritores. Yo pienso que primero el objetivo es crear belleza, ¿no? Porque si no se crea belleza se cae en territorios peligrosos. Y el segundo es el compromiso del escritor frente a su sociedad. Nosotros en el tiempo escuchamos hablar del contrato social, por ejemplo, de Rousseau. Yo pienso que antes que un contrato social tenemos que suscribir un contrato moral, y eso se debe enseñar en las escuelas y en las universidades. Pero perdón, nada más que te lo diga, cuando hablas de contrato moral, me parece interesante si lo hablas de valores. De valores éticos. Pero en México, cuando se hablaba mucho de hacer un nuevo pacto moral, hablábamos, oye, vas a normar mi actitud. ¿Qué tan diferente es uno de otro? Claro, lo que yo voy más allá, en el sentido de, por ejemplo, tú estudias para abogado. Claro, te enseñan todas las normas existentes en el derecho civil, administrativo, penal, tributario, etcétera, etcétera. Pero no te enseñan que cuando tú salgas a caminar los caminos profesionales, tienes que hacerlo de acuerdo a los cuadros éticos imprescindibles para que una sociedad se valore y en el tiempo se alcancen las metas que se proponen una sociedad. Y por eso que tenemos que ciertas profesiones como la del derecho, el mismo periodismo, ha sido asaltada por delincuentes, y hay que decirlo, por delincuentes que prefieren satisfacer sus egoísmos y sus mezquindades y sus intereses personales antes que los intereses generales. A mí me eligieron decano de un colegio en el norte de mi país, y la gente no se explica por qué yo renuncié, porque me di cuenta de que estaba lleno de abogados que no respetaban a sus propios clientes, entonces así no me interesaba ser decano. Por más que ese cargo me sirviera como presunta catapulta para cosas socialmente aceptables, ¿no? Fíjate que aquí me llama mucho la atención dos cosas. Hay un gran escritor de ustedes, Mario Vargas Llosa,
Pero no voy a hablar del aspecto de que estuvo en Perú, se fue candidato para la presidencia y no lo ganó, eso no lo voy a hablar. Voy a hablar de un caso que sucedió en relación a México. Él de repente habla del PRI, que es el sistema que ha regido más de 70 años en México, y le llamaba la dictadura perfecta. Curiosamente, la mayoría le aplaude cuando habla de la dictadura perfecta. Hace poco se presenta en México y dice que un candidato de izquierda no es representativo y sería un error votar por él, y entonces todos lo agreden. No estamos hablando de que la sociedad está teniendo una doble moral respecto de las noticias que se dan y sobre todo respecto de los valores sociales que se manejan. Bueno, en principio Vargas Llosa es un hombre de grandes méritos que no lo vamos a negar. No, claro que no. Incluso nuestro próximo Congreso Mundial lleva su nombre, porque es un gran escritor que honra la literatura, no solamente del país, sino mundial. En cuanto a sus conceptos, él seguramente los sabrá defender, pero en la política hay una serie de usanzas, ¿no? Hay una serie de conceptos que a veces se dicen, pero se dicen en base a supuestos, y bueno, los escritores somos los inventores de las palabras, y las creamos cada vez que se ajustan a determinadas circunstancias. En el caso de la dictadura perfecta, no sé por qué lo dijo perfecto, pero de repente es una dictadura en el sentido de ciertos partidos a nivel histórico. No, él se refería concretamente, a que había un partido político que permanecido durante más y que se repite en el tiempo. Exacto. Pero ahora, el periodismo es el culpable también de ciertos clichés que la sociedad repite, ¿no? A veces las cosas que nos llegan a nosotros responden a determinados intereses y nosotros lo repetimos porque creemos que esa es verdad y creemos a ese periodismo, pero la verdad absoluta a veces es una utopía a la que difícilmente vamos a llegar. Y en cuanto a la política, en la que la Unión Hispana Mundial de Escritores no nos metemos casi, no quiere decir que la excluimos, se dan pues una serie de hechos y de circunstancias que a veces la tergiversan y resulta al final un territorio bien peligroso de tiburones y otros animales que es mejor no calificar. Había una expresión de Hobbes que era el lobo es el lobo del hombre. Entonces yo te preguntaría, en tu experiencia como escritor, como abogado, como ser humano, ¿lo has corroborado? Bueno, sí, claro. En cuanto a que la política se vuelve peligrosa, ¿sabe cuándo? Cuando es asaltada por gente infame. Porque hay gente buena, no podemos generalizar, pero la política, si no, démosle una mirada a nuestro Congreso. Y creo que así están todos. Que tenemos amigos. Claro, y así están todos. Y ese tipo de molde, de arquetipo, de manera de conceptuar la política, la vemos en Argentina, la vemos en Colombia, la vemos en Chile un poco menos, de repente en Ecuador, en el Perú, donde ya vemos que políticos han ido a la cárcel por causa de sus maneras, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero me gustaría que me respondieras algo. En tu vida como escritor, como abogado, ¿te imaginaste que tuviera la nación más poderosa un presidente como Trump? No me lo respondas ahora. Hacemos una pequeña pausa en esta edición especial de En tus propias palabras, desde Lima, Perú. Volvemos. Astele.tv
Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y Carlos, antes de irnos a la pausa, te preguntaba si tú alguna vez, como escritor, como abogado, como rector, como catedrático, en cualquier función, te hubieras imaginado que la nación más poderosa tuviera un presidente como el que tiene hoy Estados Unidos. No, nunca me hubiera imaginado. Ha sido una sorpresa, pero la política pues está llena de sorpresas, ¿no? Y cada día esas sorpresas resultan más naturales, resultan más normales, porque hay una serie pues, de ingredientes dentro de la política que habría que analizar, y eso, bueno, corresponde más a los politólogos, ¿no? que a los escritores. Pero como que la política se ha enrarecido a nivel mundial, no solamente en América, también en Europa, pero por culpa de la mala política, de los malos políticos, mejor dicho. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí, es verdad. Y al final nosotros somos cómplices de todo eso que pasa, porque somos los que damos nuestro voto. Y entonces, por eso yo decía, no convirtamos los delincuentes en políticos. Porque eso es lo que está pasando. No los convirtamos, pero pueden llegar a ser políticos delincuentes. Pero hay varios que han llegado así. Porque a veces se discute, se dice, oye, el corrupto, cuando entra a la política, se atizan sus características, o es que ya el corrupto viene de su propia naturaleza y al llegar a un medio donde maneja recursos, se activan esos ingredientes. Yo creo que el corrupto se genera por una cuestión educativa o cultural, y cuando llega al poder, pues el poder le encandila y encuentra la manera más efectiva de ejercer esos dotes, entre comillas, y llevar agua para su molino, olvidándose pues de los intereses del pueblo que lo eligió, etc. Qué difícil es, ¿no? Sobre todo esa transformación, porque puede ser que lleguen bien. El problema son tantos intereses, claro, los intereses, que durante el tiempo que dure es muy difícil conservarlo. No, pero es difícil conservar por la naturaleza humana, muy propensa al error, al equívoco, al pecado, a la maldad, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, alguien dijo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo creo que el hombre ya nace con su carga negativa, que bueno, en el mundo cristiano le llaman el misterio de la iniquidad, porque llegamos con una carga heredada de nuestros antepasados. Dime qué antepasados tienes y te diré quién eres, porque se heredan también las bendiciones y las maldiciones. Y yo siempre decía que nosotros no somos solamente hijos de madre, sino también hijos de su memoria. Oye, y traemos esa memoria ancestral, la herencia de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Tengo aquí una duda. Parece que el deporte nacional, reitero, es la doble moral. Juzgar a otros bajo unos principios y juzgarnos a nosotros con unos más laxos. ¿Cómo ves eso? Siempre sucede eso, pero es generalmente por razones educativas y culturales. Todo obedece a razones educativas y culturales. Los grandes pueblos que se encuentran en excelente nivel le han dado prioridad a la educación y la cultura. Aquellos que ningunean y le dan presupuestos bajísimos a la educación y a la cultura, por preferir la obra estructural, que les dan mayores ingresos, o los diezmos que le llamamos, son los que no progresan. Y entonces el problema de la doble moral es un problema cultural. Si un hombre es cabal, tiene que tener una sola moral. Perfecto, ahora vamos a hacer una interrupción en esto y vamos con 3 de tus obras que estoy viendo aquí. La montaña del juramento, que es 47 prólogos y otros devaneos.
Este fue producido editado por Maribelina, Casa del Poeta Peruano. Aquí está el primero, para que me hagan favor de ubicarlo. De todas formas, de esta obra les estaremos informando ya en sus propias palabras. Después serían los 50 años de 1963 al 2013 del Concilio de Luciérnagas. Es una antología personal. Es una antología personal, editado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, editorial universitaria. Estamos con este. Y después, no sé leer, pero me escriben, poesía, Carlos Garrido Chalén. Es Ediciones Unión Hispano-Mundial de Escritores, que ya este es de casa. Aquí lo tenemos. Carlos, ¿cuál ha sido tu evolución como escritor? ¿Cuándo empezaste? Bueno, yo he publicado más de 30 libros, entre poesía, novela, ensayo y cuento. Precisamente el año pasado, una novela mía ganó el premio Miguel Delibes en España, que lo están llevando al cine. Pero más que todo, yo me considero un poeta. Los críticos dicen que yo he llevado la poesía a la narrativa, y hay otros que dicen que yo he llevado la narrativa a la poesía. Pero en todo caso, yo creo y sostengo una teoría que es la teoría de la totalidad. Yo digo que la literatura es el arte que permite incorporar el cielo y el infierno, lo bueno y lo malo, porque con las palabras se puede hacer mundos sucesivos, diferentes, y depende de la inspiración y las circunstancias con las que tú los escribas para poder desarrollar esos mundos totales. Y de ahí la importancia del escritor y de la literatura como herramienta de transformación. Claro, alguien me dice, oye, pero tenemos un gran problema porque en América, por ejemplo, la gente no lee, y en lugar de comprar un libro que vale lo que vale, prefiere ese dinero llevarlo a su casa para poder sobrevivir y comer. Cuando lo hacen, Bueno, si no, se lo sirve para una cerveza, para una copa de vino, ¿cierto? Claro. Entonces, tenemos una serie de problemas que venimos enfrentando desde hace tiempo, ¿no? Uno es, por ejemplo, deberían considerar a los escritores dentro de los planes educativos y culturales, y no se les considera. Siempre lo mueven los políticos que no saben nada de educación y de cultura, o saben poco. Nosotros hemos hecho una serie de aportes a los gobiernos en diferentes países, y algunas veces nos han tomado en cuenta y otras veces no. Pero nos quejamos siempre, y esa misma queja la escuchamos aquí, la escuchamos en México y la escuchamos en España. En España la gente dice, aquí tampoco no nos apoyan. ¿Por qué? Porque es un fenómeno generalizado. Fíjate, te voy a platicar 3 anécdotas que me han sucedido en México. En alguna ocasión, un escritor llegó y nos dio un libro. Digo, ¿saben qué? El que primero que llame, regálenle un libro, 3 libros. Y ya, llaman, y cuando ya se les entrega el libro, me dicen, ¡ay, está muy bonito el libro! Oiga, lo tengo que leer, ¿verdad? Y dije, bueno, pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Esa es la primera. La segunda, en México castigamos al presidente, Enrique Peña Nieto, el actual, porque salió una periodista que dijo que él no había escrito su tesis porque había tomado muchas referencias, etc. Y tercero, al final, pues no pasó absolutamente nada. Y tercero, el actual presidente, el electo, dice que ha escrito 18 libros, lo cual es muy bueno. Sin embargo, en su discurso es muy pobre, porque todos siempre le preguntaban algo de fondo y decía, combatiendo la corrupción y con honestidad. Entonces, ahí te das cuenta que realmente dices, bueno, la lectura pasó a ser, lejos de un arma de cultura, es el instrumento perfecto para fingirte alguien que no eres, ¿no? Sí. Porque ahora, ¿realmente lo habrá escrito o no lo habrá escrito? ¿Lo habrá tomado, lo habrá pajeado o no? Lo tendrás que leer, a pesar de que sea un libro. Eso es lo interesante, ¿no? Primero, son temas muy complejos porque cada ser humano es un mundo, ¿no? Y entonces el mundo de ella es un mundo distinto al mío, aunque se parezca. Uh-huh. Pero
son realidades concretas que se han analizado en el tiempo, y verdaderamente acá tenemos el gran problema de la no lectura. Perfecto, vamos. Incluso, fíjate que dentro de los escritores, el gran problema es de que no leen. Y a mí el año pasado, hace 2 años, me incorporaron como académico de la Real Academia de Córdoba, en España. Y yo di una conferencia sobre la imprescindible necesidad del estilo en la literatura. Porque tú puedes escribir, pero si tú no alcanzas un estilo, una manera de ser, siempre vas a estar dentro del grupo, ¿no? No salir dentro de los redundantes. Y además me da la impresión de que tu estilo es tu firma. Es tu firma, definitivamente. Pero ¿cómo haces para tener un estilo? Tienes que leer. Lees y lees y lees, y al final tienes todas las influencias de las que en su momento tienes que sacudirte para obtener el estilo propio. Perfecto, ahora sí, vamos a una pequeña pausa y regresamos con Carlos. Estamos en esta edición de En tus propias palabras desde Lima, Perú. A sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo. Nuestro canto curó y se hizo vuelo. Mi amor se forjó entre dolores. Del repudio engendramos colores. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Nuestro grito quebranta el silencio, memorias que nacen del fuego. Nuestros cuerpos no son tradiciones, son poemas, son revoluciones. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar.
Va. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos en esta edición desde Lima, Perú. Carlos, dime, platícame, por favor. Tú empezaste a escribir y de repente la sociedad te empezó a reconocer, la sociedad literaria. ¿Cómo ha sido esa evolución en cuanto a los reconocimientos y en cuanto a los premios? Mira, yo creo que el ejercicio de la literatura es un ejercicio de los tercos, de los perseverantes y de los que consideran la literatura no como un hobby, ¿no?, sino como una cuestión de vida. Y yo, para mí, es como una cuestión de vida. O sea, no podría vivir sin escribir. Y entonces, en el tiempo, cuando tú te enfrentas a la serie de vicisitudes y problemas que te plantea el ser un escritor, tu responsabilidad frente a esta sociedad, tú vas desarrollando por instinto muchas cosas, ¿no? Y ese instinto te hace ir a buscar la excelencia, porque yo digo que en todo lo que tú hagas tienes que aspirar a ser excelente, sin que seas excluyente, sin que seas soberbio, pero buscar la excelencia. Y en ese ejercicio, muchos de los casos a mí me presentaron amigos a diferentes eventos, ¿no? Y he ganado pues premios mundiales en Venezuela, en Marruecos, en Estados Unidos, en España, en Perú, en diferentes países del mundo, pero porque amigos me presentaron y resulté ganador. Pero para resultar ganador tienes que tener un mérito impresionante, bueno, ¿qué te hace distinto? Se supone, ¿no? Y entonces he tratado de que, no obstante que dicen que después de Vargas Llosa soy el escritor que más premios tiene a nivel mundial, he tratado de mantener la humildad, es imprescindible, porque cuando se llega a la soberbia ya se pierde todo. Y gracias a Dios he obtenido muchos logros, al punto de que me incorporaron a la Real Academia en España. Recién en tu país me otorgaron un premio latinoamericano de literatura por una novela que está por salir, que se llama Ni Dios ni los ángeles tienen religión, que espero pueda tener el éxito que ha tenido El Muro del Abismo, que es una novela que en España ganó el premio Miguel Delibes y que está siendo llevada al cine en nuestro país. Perdóname, nada más de esto, ¿participarás en la producción tú con tu opinión sobre el guión o directamente lo harán ellos? Sí, o sea, ya se hizo el guión en base a mi novela. Ajá. Y yo le he dado la aprobación también. Ok, padre. Sí. Qué bien. Ahora, perdóname, nuevamente, insisto, ¿qué te hace distinto desde tu óptica? ¿Qué te has hecho? ¿Cuál es tu firma? Yo creo que lo que a uno le hace distinto es ese estado de dignidad que te permite mirar a cualquiera a los ojos sin temor a que te vilipendien, que te señalen o te maltraten. Y ese estado de dignidad, ¿sabe a quién le da la poesía? Yo decía que el problema de muchos narradores, por decir, su mayor desgracia es la de no ser poetas. Y entonces ahí como que dicen, oye, pero te estás echando palmas para ti mismo. Y no, pero es que la poesía es como un milagro de Dios. Es como una cosa maravillosa que yo a veces me sorprendo, yo mismo. Porque yo leo y digo, oye, esto lo he escrito. Y me sorprendo a mí mismo. Y digo, pero qué tan bonito que está. Porque también hay que tener una capacidad de autocrítica, y en eso sí soy bien autocrítico, ¿no? Y muchas veces rompo, y a veces lo que roto lo vuelvo a ver y digo, oye, esto que rompí está mejor que lo que yo había corregido. Entonces es todo un trabajo de correctores. Por eso dicen que somos más correctores que escritores. Fíjate que alguna vez le preguntaba a un escritor, oye, ¿por qué estás curiosamente en la poesía? Y él me dijo, por culpa de mi esposa. Con ella innové. ¿Algo hay de eso? Bueno, es que bueno, como te digo, la poesía y la literatura en general, ese es el arte de la totalidad. Que tú captas de aquí, captas de la influencia de
de tu mundo interior, personalísimo, familiar, de tu esposa o esposo, perdón, mujeres, de tus hermanos, de tus amigos y también de tus enemigos, incluso de esos que conspiran y no duermen pensando en hacerte daño. Pero lo importante es que tú tengas una manera cabal de ser y que no te parezcas a quienes criticas. Y algo importante es que dicen que para escribir hay que ser romántico, pero para la poesía es básicamente la semilla de cualquier cosa, el romanticismo. ¿Es correcto? Bueno, yo soy... La visión romántica me refiero. Yo soy un lírico y yo creo que el romanticismo ayuda mucho al escritor, porque es un poco el ser partícipe de los juegos, de la magia y de las cosas lindas que solamente las palabras suelen aportar. No hay palabras que te vienen y tú no sabes de dónde vienen, pero que te producen un gozo. Una poeta de España me decía: oye, me hiciste parar de la silla cuando leí tu poema. Y dije: he logrado entonces un objetivo, porque ese es el objetivo de la poesía, lograr impactar y generar sentimientos y reacciones positivas en quien te lee. Porque si tú lees algo y no te causa ninguna experiencia afectiva o ninguna reacción, ese escritor no ha cumplido el objetivo de hacer literatura. Carlos, escribir, plasmar tus ideas a veces puede ser bonito porque eres tú y la pluma y el papel. Pero de ahí saltar a organizar escritores, a organizar personas, es difícil. Es muy difícil, sobre todo que estás hablando con varios egos, ¿no? Sí. ¿Cómo pasó eso? Sí, bueno, si tú ves, yo no me he pintado la cabeza de blanco, sino que las canas me han salido de tanto lidiar en una organización que nosotros formamos hace un cuarto de siglo, que se llama la Unión Hispano Mundial de Escritores. Y tú dijiste algo que es correcto. Lidiar con una sucesión de egos, ¿no? Porque cada uno tiene su... Y en el arte y la literatura se dan más todavía. ¿Por qué? Porque cada uno quiere que se divulgue lo suyo y que se conozca. Entonces, como que el ego, el ego es un poco el interés por tu propia obra y por tu propio ser, que alimentado por otros sentimientos a veces se tergiversa. Pero ha sido una experiencia linda porque hay mucha gente muy buena en los 5 continentes, al punto que tenemos 5.000 miembros en los 5 continentes, y estamos aperturando radio, televisión, revistas, virtual y física, y haciendo cosas por el mundo que otros no hacen, y por el cual a veces nos envidia. No lo dudo, Carlos, a mí se me hace muy difícil, sobre todo, estás hablando de que son 5 egos, pero reloaded, ¿no? Recargados, porque estás hablando que son escritores, que son profesionales, que son líderes de opinión, que son periodistas. Entonces, imagínate ese cúmulo de experiencia, tratar de unificarlos en una sola visión. Es bien difícil. Es bien difícil porque los egos a veces se disparan negativamente, entonces hay que saberlos encaminar. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero me gustaría mucho que me dijeras algo. Aztel es una televisión por internet, una televisión digital que está creciendo. ¿Cómo puede apoyar a tu unión para llevar el proyecto definitivo, esta paz, esta sintonía en la sociedad, esta armonía a otro nivel? No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras. Aztele.tv. Aztele.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras a esta parte final de la entrevista con Carlos. Carlos, te preguntaba, ¿cómo podemos hacer como Aztele para apoyar la organización que presides?
Bueno, yo creo que ustedes son un poder dentro del periodismo y el hecho de divulgar nuestras cosas nos haría mucho bien. Y les agradecemos de antemano por esta posibilidad que nos dan. Y también ponemos nuestras páginas a disposición de ustedes para que de repente en nuestra página podamos tener el programa de ustedes o las cosas que hay a la que puedan recurrir cualquiera de los 5.000 miembros de los 5 continentes haciendo un clic, ¿no? Perfecto. Ahora bien, dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿Te ha tocado? Sí, eso es verdad. Bueno, eso lo dijo Jesús, porque él incluso no hacía milagros en su propia tierra, porque decían, ¿qué hace milagros? ¿Quién es el hijo del Carpintero? No, ese no hace milagros, no hizo, solamente, bueno, oraba y sanaba, pero no hizo los milagros que hizo en otros sitios. Bueno, nosotros no hacemos milagros, pero yo creo que la poesía y la literatura es un milagro. Y el hecho de que seamos valorados más en otros países que en nuestra propia tierra, posiblemente sea una confirmación de esa expresión. Pero también en mi propio país, en 1992, el que ahora es Ministerio de Cultura, que era el Instituto Nacional de Cultura, nos dio a 7 personas una distinción que a algunos les llama risa, porque se llama Patrimonio Cultural Vivo de la Nación, que es ya un reconocimiento y bueno, he ganado el premio nacional Casa del Poeta Peruano en 1997, 92 creo, y he recibido reconocimientos en mi propio país, aunque no más que en países como Puerto Rico. ¿Qué pasa en Marruecos? Platícanos. Bueno, yo hice un ensayo que se llama Si esa es la paz, devuélvanos la guerra. Que a un amigo que es premio Nobel le causó extrañeza, porque dijo, ¿cómo va a decir si esa es la paz, devuélvanos la guerra? Pero miren, ese título es la expresión de una lideresa humilde de nuestro pueblo, porque nosotros sostuvimos muchos años una guerra con nuestro hermano país del Ecuador, y luego se firmó la paz, y se asignó millones de dólares para los pueblos del sur del Ecuador y del norte del país. Cuando pasaron 10 años, ese dinero no se sabe dónde fue a parar, ni se hizo nada. Y entonces una lideresa dijo, si esa es la paz, devuélvanos la guerra, ¿no? Claro. Entonces es el sentido metafórico de la palabra, en la que en ese libro yo sostengo que es horrible la guerra, pero más y tan horrible es la paz sin justicia social. Y propongo de que el sentido de la paz se debe redimensionar, ¿no? Y digo que los enemigos de la paz no solamente son los hacedores de la guerra o los creadores de las armas, sino también los pacifistas hipócritas que creen que la paz es un feudo de su absoluta incumbencia y excluyen a los demás porque creen que ellos son los únicos en manejar los conceptos de la paz. Y entonces eso fue presentado a Marruecos y me otorgaron un premio mundial. Qué padre. Ahora te pregunto, hay jóvenes que nos están viendo, hay niños que nos están viendo, que tienen la idea de fomentar la lectura, escribir y soñar a través de la escritura. Nosotros los apoyamos. ¿Cómo lo harían? Bueno, por ejemplo, nosotros realizamos los eventos y nos vamos a las escuelas, nos vamos a los colegios, estamos permanentemente haciendo conferencias y recitales en las escuelas, en los colegios, trabajando con los niños, con los jóvenes, porque ellos no son el futuro, son el presente de las patrias, que nosotros hablamos así. Carlos, aquí una duda que tengo. Nosotros tal pareciera que a través de los medios digitales se está prescindiendo de la lectura, que no es precisamente no es exacto, pero todo. ¿Crees que estemos muy lejos de llegar al panorama que nos describía Fahrenheit, la novela Fahrenheit 451? Yo creo que sería una exageración, porque al menos nosotros los escritores tenemos que hablar
desde el punto de vista de la esperanza, ¿cierto? Porque si nosotros perdemos la esperanza, perdemos todo. Perdemos la fuerza, la energía y el espíritu para seguir trabajando dentro de la literatura y como seres humanos. Porque si no nos mueve la esperanza, habremos perdido la oportunidad de ser digitadores o directores de ciertas conductas éticas que la literatura está obligada a proponer. De ahí, como vamos, el mundo marcha al caos. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu expectativa? O sea, en ese panorama que tienes rumbo al caos, que digo, de alguna manera estoy exagerando, ¿cuál es tu expectativa para el ser humano? ¿Cómo cambiar? Bueno, yo diría una frase muy lírica, que la literatura es el mejor invento de Dios creado para enfrentar el caos desatado, ¿no? Pero eso quizás dicho desde mi particular vista de escritor, ¿no? Que no encaja en el conocimiento y en la visión de los demás. Pero es necesario, como te digo, que así como la literatura es una herramienta para posibilitar los mejores cuadros en perspectivas éticas, eso mismo lo podemos encontrar en el arte, lo podemos encontrar en las mismas profesiones que nosotros tenemos. Si hacemos de nuestra profesión mejores canales de bendición o de concreción de obras a favor de nuestra sociedad. Yo en Puerto Rico dije algo que algunos me explicaron en la Universidad Católica de Puerto Rico. Yo decía que yo sentía a veces vergüenza de ser abogado en mi país, porque había abogados que no respetaban a sus propios clientes, que no eran capaces de responder a una responsabilidad ética y moral acorde a principios, ¿no? Entonces me dijeron, oye, te estás enfrentando pues, al lobo, ¿no? Pero si no nos enfrentamos, si no somos capaces de generar pensamientos o de opiniones o de decir las cosas, nos vamos a quedar en la complicidad que hace más daño que cualquier complicidad. Finalmente, Carlos, una pregunta que la producción nos pide y que hagamos con los invitados y sobre todo que nos digan la razón de ser. Carlos Garrido Chalén, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, yo soy un creyente, ¿no? Entonces, frente a un Dios maravilloso, y grande y poderoso, como el que tenemos, soy el más insignificante de la tierra, el más pecador, el más imperfecto. Pero yo creo que la literatura me da un poder que no lo tienen muchos. Y la posibilidad de ser hijo de un Dios maravilloso me da un poder adicional, que solamente lo celebro en mi humildad, sin jactarme, y solamente para responder tu pregunta, porque frente a mi insignificancia ese poder como que se equilibra, y resulto más insignificante e imperfecto que poderoso, aun cuando tengo una literatura que me hace sentir muy bien y me hace sentir que puedo hacer grandes cosas con la humanidad desde mi perspectiva de escritor. Perfecto, Carlos. ¿Algún mensaje para México? Bueno, México es un país que yo amo. Hay muchos amigos, tenemos una presidencia allá, nacional, y cuando yo he ido a México me he sentido como en mi propia tierra, porque tenemos ese mismo calor, esa misma propensión a la solidaridad con los vecinos, a crear cosas como los tenemos también los peruanos. Y yo celebro ser amigo de ustedes y siempre tienen mi corazón dispuesto a reconocerlos. Muchísimas gracias, Carlos. Y a ustedes que nos han seguido, muchas gracias. Esta ha sido esta edición especial de Tus Propias Palabras desde Lima, Perú. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.
Mixtele.tv.